Cuando Cristóbal Colón llegó al Caribe, escribió sobre pueblos que, según él, practicaban el canibalismo. Describió cuerpos mutilados, habló de prisioneros capturados para ser comidos, y muy pronto la imagen del caníbal comenzó a expandirse por toda Europa. Décadas después, los conquistadores españoles entrarían a ciudades enormes en Mesoamérica y asegurarían haber visto templos manchados de sangre, altares de sacrificio y miles de cráneos humanos exhibidos públicamente. Con el tiempo, esas historias ayudaron a construir una imagen brutal de la América precolombina, un continente salvaje, violento, bárbaro, pero siglos después comenzó a surgir otra narrativa completamente diferente, una donde muchas de estas historias eran vistas como exageraciones, propaganda colonial o incluso mentiras utilizadas para justificar la conquista. Y desde ese entonces el debate nunca ha terminado, porque para algunas personas hablar de sacrificios humanos o canibalismo en América es repetir propaganda colonial europea, mientras que para otras negar esas prácticas es romantizar el pasado indígena y convertirlo en una especie de paraíso perdido que nunca existió realmente. Entonces, ¿qué era verdad? ¿Existieron realmente los sacrificios humanos en América? ¿Hubo canibalismo? ¿Las historias fueron exageradas? ¿O los conquistadores simplemente documentaron una realidad que hoy incomoda aceptar? La respuesta es mucho más compleja de lo que normalmente se cuenta, porque el problema con este tema es que durante siglos la historia se movió entre dos extremos. Por un lado, la llamada leyenda negra, donde los españoles aparecían enfrentándose a pueblos extremadamente violentos y utilizando eso como justificación moral para la conquista. Y por el otro, una visión completamente opuesta, donde América antes de Colón era presentada casi como un mundo armónico, destruido únicamente por la brutalidad europea. Pero la historia rara vez funciona así, y mientras más se estudia este periodo, más incómoda se vuelve la conversación, porque sí, existen evidencias arqueológicas de sacrificios humanos en distintas culturas mesoamericanas. Sí existen testimonios históricos sobre rituales violentos. Sí hubo prácticas que genuinamente horrorizaron a los europeos cuando llegaron al continente. Pero también es cierto que muchas historias fueron exageradas, manipuladas o utilizadas políticamente. Y precisamente ahí está el verdadero problema. Porque en este tema, separar realidad, propaganda y mito histórico no es tan sencillo, especialmente cuando gran parte de las fuentes fueron escritas por los conquistadores, cronistas religiosos o imperios que tenían intereses muy claros. Así que bienvenidos a este video donde no vamos a romantizar el pasado indígena, pero tampoco vamos a convertir la historia en propaganda colonial. Vamos a revisar qué dicen las fuentes históricas, qué evidencias existen realmente, qué cosas siguen siendo debatidas por historiadores y cómo nació una de las imágenes más poderosas y controversiales de toda la historia de América: la imagen del caníbal y la imagen de civilizaciones que realizaban sacrificios humanos para mantener vivo el universo. Para entender por qué este tema sigue siendo tan polémico hasta hoy, primero hay que entender un problema fundamental. La mayoría de las personas que escribieron sobre estas prácticas eran los europeos, y eso cambia completamente la conversación, porque cuando los españoles llegaron a América no llegaron como observadores neutrales, llegaron como conquistadores, misioneros, soldados y representantes de la corona que buscaba expandir poder, territorio y religión. Eso significa que prácticamente todas las primeras descripciones sobre sacrificios humanos o canibalismo pasaron primero por los ojos de personas que ya veían el mundo desde una lógica diferente. Y eso no significa automáticamente que estuvieran mintiendo, pero sí significa que sus relatos estaban influenciados por miedo, religión, intereses políticos y choque cultural. Por ejemplo, una de las palabras más importantes de toda esta historia es precisamente la palabra caníbal. Muchos historiadores creen que proviene de la palabra Caribe, utilizada para describir a ciertos pueblos indígenas del Caribe que los españoles asociaban con prácticas antropofágicas. Con el tiempo, Caribe y caníbal prácticamente comenzaron a mezclarse en la imaginación europea. Y eso tuvo consecuencias enormes, porque dentro del sistema legal español de la época, esclavizar poblaciones indígenas estaba oficialmente restringido, excepto en algunos casos. Uno de esos era precisamente si un pueblo era considerado salvaje o caníbal. Es decir, etiquetar un pueblo como caníbal no solo producía horror, también podía servir como justificación legal, moral y religiosa para dominarlos. Y ahí es donde la historia empieza a complicarse muchísimo, porque algunas descripciones parecen claramente exageradas. Hay relatos donde prácticamente cualquier pueblo enemigo terminaba siendo acusado de antropofagia. Otras veces los cronistas repetían historias que
nunca habían visto personalmente. Y en muchos casos, la línea entre observación real, rumor y propaganda era extremadamente difusa. El historiador Philip Boucher, en su libro Cannibal Encounters, explica cómo la figura del caníbal terminó convirtiéndose casi en una obsesión europea durante la expansión colonial. La idea del devorador de hombres representaba exactamente lo opuesto a la civilización cristiana europea. Era el símbolo perfecto del salvaje, y mientras más aterradora parecía América, más fácil era justificar la conquista. Pero al mismo tiempo, tampoco podemos simplemente descartar todo como invención, porque ese es el otro extremo del problema. Durante mucho tiempo, especialmente en épocas más recientes, algunas personas comenzaron a asumir que prácticamente todas las historias sobre violencia ritual en América eran propaganda europea. Y ahí también aparece otro riesgo: convertir el pasado precolombino en algo idealizado, como si antes de la llegada de los europeos el continente hubiera sido completamente pacífico, armónico y libre de violencia extrema. Pero la evidencia histórica no apunta hacia eso, porque incluso dejando de lado las fuentes españolas, existen códices indígenas, hallazgos arqueológicos, restos humanos y estructuras ceremoniales que muestran que ciertas prácticas rituales violentas sí existieron en varias culturas mesoamericanas. Y justamente por eso este tema resulta tan incómodo, porque obliga a sostener dos ideas al mismo tiempo. Sí, muchos conquistadores exageraron, manipularon o utilizaron esas historias políticamente, pero también es cierto que algunas prácticas violentas eran reales. Y probablemente una de las razones por las que este tema sigue generando tanta tensión hoy es porque todavía sentimos la necesidad de elegir un bando simple. O los europeos mintieron sobre todo, o los pueblos indígenas eran monstruosamente violentos. Pero la historia casi nunca funciona de una manera tan conveniente. De hecho, algo que muchas veces se pierde en estas discusiones es que los propios pueblos indígenas de América no eran un solo bloque cultural uniforme. Existían cientos de culturas distintas con religiones, costumbres, sistemas políticos y niveles de violencia completamente diferentes entre sí. No era lo mismo hablar de los pueblos del Caribe que de los mexicas en Mesoamérica o de las civilizaciones andinas en Sudamérica. Y ahí está otro de los grandes errores que suele cometerse cuando se habla de la América precolombina: meter siglos de historia y continentes enteros dentro de una sola narrativa. Porque cuando los europeos llegaron a América no encontraron un único mundo indígena, encontraron miles de pueblos diferentes. Algunos eran pequeños grupos tribales, otros eran enormes imperios militarizados, algunos practicaban rituales violentos, otros no. Algunos eran aliados de los españoles, otros lucharon ferozmente contra ellos. Y mientras más avanzaban los conquistadores por el continente, más se enfrentaban a costumbres que desde la perspectiva europea del siglo XVI parecían absolutamente incomprensibles. Aunque el tema del canibalismo suele dominar muchas de las conversaciones sobre esta América, la realidad es que la evidencia histórica alrededor de estas prácticas es mucho más compleja y mucho menos uniforme de lo que normalmente se cree. No existe evidencia de que el canibalismo fuera una práctica cotidiana generalizada en todo el continente. Cuando muchas personas imaginan la América precolombina, imaginan tribus enteras consumiendo carne humana constantemente. Pero esa imagen viene mucho más de siglos de imaginación europea y representaciones coloniales que de lo que realmente muestran las evidencias históricas. De hecho, una de las primeras cosas que diferencian los historiadores es el tipo de antropofagia del que se está hablando, porque no todo el canibalismo tiene el mismo significado. Existe el canibalismo por supervivencia, como ocurre en situaciones extremas de hambre. Existe el canibalismo de guerra, donde consumir partes del enemigo podía tener un significado simbólico relacionado con dominación o victoria. Y también existe la antropofagia ritual, donde ciertas partes del cuerpo eran consumidas dentro de ceremonias religiosas o rituales específicos. Y precisamente aquí es donde comienzan muchos de los debates históricos sobre América, porque algunos relatos españoles describen prácticas extremadamente violentas, pero muchas veces resulta difícil saber hasta qué punto estaban describiendo eventos reales, rituales aislados o interpretaciones influenciadas por miedo y choque cultural. Por ejemplo, Cristóbal Colón escribió sobre pueblos del Caribe que supuestamente capturaban personas para consumirlas. Más tarde, otros cronistas repetirían historias similares sobre ciertos grupos indígenas considerados enemigos de los españoles o enemigos de otros pueblos indígenas. Y durante mucho tiempo, Europa comenzó a imaginar el Caribe casi como una región habitada por comedores de hombres. Pero el problema es que gran parte de esas historias venían de relatos indirectos. Muchas veces los europeos describían cosas que nunca habían presenciado personalmente o repetían testimonios obtenidos de pueblos rivales, y eso complica muchísimo separar realidad de propaganda.
porque acusar a un enemigo de canibalismo ha sido algo común en muchísimas sociedades humanas a lo largo de la historia. Los griegos lo hicieron, los romanos también, incluso en épocas modernas, llamar salvaje o inhumano al enemigo sigue siendo una herramienta poderosa para justificar la violencia. Y precisamente por eso algunos historiadores comenzaron a cuestionar hasta qué punto los relatos europeos sobre América habían sido exagerados. Pero al mismo tiempo tampoco desaparece el hecho de que sí existen evidencias difíciles de ignorar. En distintos sitios arqueológicos de América se han encontrado restos humanos con marcas de cortes, fracturas y señales que algunos investigadores interpretan como posibles evidencias de antropofagia ritual. Y aunque todavía existen debates sobre ciertos hallazgos, la mayoría de los historiadores serios hoy no sostienen que todo haya sido completamente inventado. La discusión real está más bien en qué tan frecuentes eran esas prácticas, en qué contextos ocurrían y cuán magnificadas estaban por los europeos. Porque una cosa es aceptar que ciertas prácticas rituales existieron y otra muy distinta es aceptar la imagen colonial de un continente entero definido por el salvajismo. De hecho, muchos de estos rituales tenían significados profundamente religiosos o simbólicos dentro de las culturas que los practicaban. No eran actos aleatorios de violencia. Y entender eso es importante, porque uno de los mayores errores al analizar el pasado es asumir que todas las sociedades entendían el cuerpo, la muerte o la religión de la misma manera que nosotros hoy. En algunas culturas mesoamericanas, por ejemplo, la guerra podía tener un componente ritual, la muerte podía tener un significado espiritual y el cuerpo humano podía ser visto como una parte de la relación sagrada con los dioses. Eso no significa que las prácticas fueran menos brutales desde una perspectiva moderna, pero sí significa que reducirlas simplemente a barbarie probablemente impide entenderlas realmente. Y mientras los europeos avanzaban por América, comenzaron a encontrarse no solo con rumores de antropofagia, sino con algo todavía más visible, organizado y difícil de ignorar: los sacrificios humanos. Porque si el canibalismo estaba rodeado de dudas, exageraciones y debates, los rituales de sacrificio en ciertas civilizaciones mesoamericanas dejarían evidencias mucho más claras, especialmente en el Imperio Mexica. Cuando Hernán Cortés y los españoles llegaron a Tenochtitlán en 1519, quedaron impactados por casi todo lo que vieron. La ciudad era enorme, mucho más grande y organizada de lo que muchos europeos esperaban encontrar en América. Habían mercados gigantescos, canales, templos, sistemas de acueducto y una estructura política compleja que gobernaba millones de personas. Pero junto a toda esta sofisticación también encontraron algo que los dejó profundamente perturbados: los sacrificios humanos. Y a diferencia de muchas historias sobre el canibalismo en el Caribe, aquí los españoles no hablaban solamente de rumores, hablaban de rituales públicos, de templos dedicados a ceremonias religiosas, de altares manchados de sangre, de cráneos humanos exhibidos en estructuras enormes llamadas zompantlis. Y durante siglos muchas personas asumieron que todo eso había sido exagerado por los conquistadores, hasta que la arqueología comenzó a confirmar que gran parte de esas estructuras realmente existieron. Uno de los problemas al hablar del Imperio Mexica es que solemos imaginar las sociedades antiguas a través del ojo moderno, y eso hace muy difícil entender cómo veían el mundo. Para ellos el universo no era estable, el cosmos era frágil, los dioses habían sacrificado su propia sangre para crear el mundo y mantener el movimiento del sol, y los seres humanos tenían una deuda con ellos, una deuda que debía pagarse constantemente. La historiadora Inga Clendinen en Aztecs explica que para los mexicas el sacrificio no era simplemente un acto de violencia, era parte fundamental del equilibrio cósmico. Desde su visión religiosa, alimentar a los dioses con sangre humana ayudaba a mantener vivo el universo. El sol necesitaba energía y sin sacrificio el mundo podía colapsar. Eso no significa que los rituales fueran menos brutales, pero sí significa que dentro de la lógica mexica tenían un propósito profundamente sagrado. Y probablemente eso es una de las cosas más difíciles de entender, porque hoy tendemos a separar completamente religión y violencia ritual. Pero en muchísimas sociedades antiguas ambas cosas estaban profundamente conectadas. Los mexicas no veían estos rituales como actos de crueldad gratuita, los veían como una obligación religiosa, como parte del orden natural del mundo,
y esa cosmovisión estaba integrada prácticamente en toda la estructura del imperio. La guerra, por ejemplo, no servía únicamente para expandir territorio, también servía para capturar prisioneros destinados al sacrificio. De hecho, existían las llamadas guerras floridas, conflictos ritualizados entre distintos pueblos cuyo objetivo muchas veces era capturar enemigos vivos, porque los prisioneros tenían un valor ceremonial enorme. Según múltiples relatos históricos, algunos sacrificios seguían rituales extremadamente elaborados. Las víctimas podían ser llevadas a la cima de los templos ceremoniales, donde sacerdotes realizaban ofrendas a los dioses frente a grandes multitudes. Y aquí es donde muchas personas comienzan a preguntarse, ¿los españoles exageraron las cifras? Probablemente sí, porque algunos cronistas hablaban de decenas de miles de sacrificios realizados en muy poco tiempo, cifras que muchos historiadores modernos consideran difíciles de sostener logísticamente. Pero incluso si los números fueron exagerados, la existencia de los sacrificios humanos ya no es seriamente cuestionada por la mayoría de los arqueólogos e historiadores, especialmente después de descubrimientos realizados en el Templo Mayor de Tenochtitlán. Durante excavaciones modernas, arqueólogos encontraron restos humanos, cuchillos ceremoniales y estructuras asociadas directamente a rituales de sacrificio. Uno de los hallazgos más impactantes fue precisamente el Zompantli, una enorme estructura utilizada para exhibir cráneos humanos públicamente. Y probablemente una de las razones por las que estas prácticas impactaron tanto a los europeos fue porque chocaban directamente con la visión cristiana del cuerpo, la muerte y la religión. Para los españoles del siglo XVI, aquellas ceremonias no eran simplemente extrañas, eran vistas como demoníacas, como evidencia de idolatría, paganismo y corrupción espiritual. Pero aquí aparece algo importante. Porque aunque los europeos quedaron horrorizados por los sacrificios humanos, eso no significa que Europa fuera precisamente un lugar pacífico o humanitario en esa época. Porque mientras los españoles condenaban los sacrificios mexicas, Europa también vivía rodeada de violencia extrema. Ejecuciones públicas, torturas, guerras constantes, persecuciones religiosas, la Inquisición, castigos brutales aplicados frente a multitudes. La diferencia era que la violencia tenía formas distintas y significados distintos, pero el siglo XVI estaba lejos de ser un periodo civilizado bajo estándares modernos, y entender eso es importante porque ayuda a evitar una narrativa demasiado simple de civilización contra barbarie. La realidad histórica era mucho más incómoda, especialmente porque muchos pueblos indígenas enemigos de los mexicas también odiaban profundamente el dominio del imperio y sus sistemas de tributo y sacrificio. De hecho, una de las razones por las que Cortés logró avanzar hasta Tenochtitlán fue precisamente porque consiguió alianzas con otros pueblos indígenas que querían derrotar a los mexicas. Eso también rompe otra idea simplificada de la conquista, porque los españoles no derrotaron solos al imperio mexica. Miles de indígenas lucharon junto a ellos. Y probablemente esa es una de las partes más incómodas de toda esta historia, porque cuando muchas personas piensan en la conquista de América, imaginan simplemente a europeos invadiendo un continente unido. Pero esta realidad política de América en el siglo XVI era muchísimo más compleja. Muchos pueblos indígenas estaban sometidos al dominio mexica. Pagaban tributos, entregaban recursos y en algunos casos también entregaban prisioneros destinados a rituales religiosos. Eso no significa que todos los pueblos aliados de los españoles se unieran únicamente por miedo a los sacrificios humanos. Las razones eran políticas, económicas y militares, pero sí demuestra algo importante. El imperio mexica no era visto universalmente como una civilización admirada por todos sus vecinos, y eso vuelve todavía más difícil reducir esta historia a buenos y malos absolutos, porque mientras los españoles utilizaban los sacrificios humanos como justificación moral para la conquista, muchos pueblos indígenas también tenían sus propias razones para querer derrotar a los mexicas. Y al mismo tiempo, después de la conquista, los propios españoles utilizarían niveles brutales de violencia, explotación y destrucción sobre el continente. Si solo se habla de sacrificios humanos, puede parecer que la conquista fue una especie de misión civilizadora. Pero si solo se habla de atrocidades coloniales, también se corre el riesgo de borrar las complejidades y violencias que ya existían antes de la llegada europea. Y probablemente una de las razones por las que este debate sigue tan vivo es porque todavía muchas personas sienten que aceptar ciertos hechos históricos automáticamente significa justificar otros, como si reconocer los
sacrificios humanos implicara justificar la conquista, o como si condenar la violencia colonial implicara negar prácticas violentas precolombinas. Pero la historia no funciona como un juicio donde un lado debe ser completamente inocente y el otro completamente culpable. De hecho, mientras más estudian este periodo los historiadores modernos, más evidente se vuelve que América precolombina era un continente increíblemente complejo, con ciudades sofisticadas, con astronomía avanzada, con arquitectura monumental, sistemas agrícolas impresionantes, pero también con guerras, jerarquías imperiales y rituales violentos que hoy resultan difíciles de imaginar. La realidad histórica es mucho más humana y precisamente por eso mucho más contradictoria, porque las mismas civilizaciones capaces de construir ciudades extraordinarias también podían practicar rituales profundamente violentos, y las mismas sociedades europeas que condenaban esos rituales también ejecutaban personas públicamente, torturaban prisioneros y destruían culturas enteras en nombres de la religión y el imperio. Esa contradicción no hace la historia más simple, la hace más difícil de aceptar, especialmente hoy cuando muchas veces buscamos relatos históricos que encajen perfectamente dentro de categorías morales modernas. Y en el fondo no estamos discutiendo solamente sobre lo que ocurrió en América antes de Colón, también estamos discutiendo cómo queremos recordar ese pasado, qué cosas nos incomodan, qué cosas preferimos negar y qué historias decidimos contar sobre quiénes éramos antes de que el continente cambiara para siempre. Pero en realidad esa contradicción existe prácticamente en toda la historia humana. Las civilizaciones antiguas más sofisticadas del mundo también fueron capaces de enormes niveles de violencia. Los romanos llenaban anfiteatros con ejecuciones públicas. Los europeos quemaban personas acusadas de herejía. Imperios en Asia, África y Medio Oriente practicaron esclavitud, torturas y guerras brutales. La violencia ritual no era exclusiva de América. La diferencia es que en el caso americano, esas prácticas terminaron siendo utilizadas como una herramienta ideológica gigantesca. Y quizás por eso este tema todavía provoca tanta reacción. Hablar del pasado precolombino nunca ha sido solamente hablar del pasado, también es hablar del colonialismo, de identidad, de orgullo cultural, de trauma histórico y de cómo cada generación decide interpretar la conquista de América. Pero probablemente el mayor error sería intentar convertir esta historia en algo simple, porque no lo es. La América precolombina no fue un paraíso perfecto, pero tampoco fue simplemente un continente de salvajes esperando ser conquistados. Fue un mundo humano y ningún lado encaja perfectamente dentro de la idea moderna de civilización. La historia real casi nunca es cómoda y probablemente por eso sigue siendo tan importante estudiarla, no para romantizarla, no para usarla políticamente y tampoco para convertirla en propaganda, sino para entender algo mucho más difícil, que las civilizaciones humanas siempre han sido capaces de crear cosas extraordinarias y al mismo tiempo profundamente oscuras. Y eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así no olviden de darme like aquí en el botón de abajo y suscribirse al canal para que no se pierdan el próximo. Chao.